Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Uno de los políticos contemporáneos más habilidosos es el presidente de Turquía, señor Erdogan. Siempre se las ingenia para imponer lo que entiende son los intereses vitales de su país. Y nos tiene acostumbrado a hacer unas maniobras políticas sumamente inteligentes, muy creativas. La última es ese giro que dio en el marco del encuentro último de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Previamente hizo algunos gestos a favor de Ucrania y terminó dándole la anuencia al ingreso de Suecia al bloque militar. Eso se veía venir, pero él no lo regaló, sino que lo negoció. Y lo hizo de una manera hábil, inteligente, para arrancarle a sus socios del bloque occidental algunas concesiones importantes para su país. Antes de referirme específicamente a eso, yo quiero hacer referencia a algunos hechos del pasado. Ustedes recordarán que las relaciones entre Turquía y Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a deteriorarse desde hace algún tiempo por el tema de los kurdos. A Erdogan lo acusaban de ser un autócrata y de violar los derechos de los kurdos en Turquía. Y eso se agravó por la posición que asumió Erdogan debido a las relaciones de cercanía que estableció Estados Unidos con los kurdos en el marco de toda esa operación que estaba encabezando en el Oriente Medio, fundamentalmente en el marco de los esfuerzos por destituir al presidente Bashar al-Assad y también en todas las maniobras dentro del territorio de Irak. El gobierno de Estados Unidos, en ese momento encabezado por Barack Obama, utilizó a los kurdos para combatir al Estado Islámico, que emergió con un gran poder militar como consecuencia de una equivocación del gobierno estadounidense, que armó ahí un ejército de yihadistas traídos de distintas partes de Oriente Medio con el objetivo de ponerlos a luchar en contra del gobierno de Assad. Y resultó que la inmensa mayoría de esos yihadistas estaban involucrados en el Estado Islámico, eso que en inglés le denominan ISIS. Voltearon las armas y entonces se convirtió en un tremendo problema para Estados Unidos y sus aliados. Los kurdos pues contribuyeron a hacerle frente a esa gran organización terrorista, con la promesa de que tendrían al final de todo su propio Estado en el territorio de Siria y probablemente también utilizando una parte del territorio de Irak. Resulta que en la parte sureste de Turquía, que hace frontera con Siria y con Irak, hay una población kurda importante. Y Erdogan vio en esas maniobras de Estados Unidos y aliados con los kurdos un tremendo peligro para su país, porque los kurdos siempre han tenido pretensión de crear un estado en el sur de Turquía.
Y entonces aquello pues se podía constituir en un paso importante para anexar el sur de Turquía a ese estado kurdo. Erdogan no estuvo de acuerdo con eso, las contradicciones se hicieron más agrias entre Estados Unidos y Erdogan, y hubo un intento de golpe de Estado en Turquía que se vinculó con ese problema. Erdogan reaccionó de una manera bestial en contra de los conspiradores. Dicen que fue Rusia quien le advirtió a Erdogan de que había una conspiración en curso, cosa que Erdogan agradeció porque la información fue muy oportuna. Y bueno, pues a partir de ahí se adoptaron medidas en contra de Erdogan, como el bloqueo del suministro de armas. Erdogan quería unos aviones F-16 y otros armamentos. Estados Unidos bloqueó eso. La Unión Europea suspendió las negociaciones para la incorporación de Turquía al bloque comunitario. Y Turquía entonces se acercó a Rusia. Recuerden ustedes que en aquellos esfuerzos que hacía Estados Unidos y aliados en Oriente Medio, Turquía participó de una manera entusiasta. Bases militares turcas se utilizaron intensamente en el marco de esas operaciones. Turquía incluso llegó a derribar un avión ruso que, según se dijo entonces, había violado el espacio aéreo de Turquía, cosa que Rusia desmintió. Y definió aquello de la misma manera como definió la actuación de Prigozhin hace un tiempo. Eso que se calificó como una puñalada por la espalda. Así lo calificó Putin, el derribo de ese avión. Porque se entendió que aquello fue un gesto hostil, innecesario, porque supuestamente esa fue la posición de Rusia. Ese avión estaba volando en la parte norte de Siria y fue derribado por un avión sin ni siquiera ningún tipo de advertencia. Pero Turquía alegó que estaba defendiendo el espacio aéreo de su país, que el avión que derribó al cazabombardero ruso había recibido un montón de advertencias. Se produjo ese incidente ahí. Pero después de eso, la actitud de Erdogan con respecto a Rusia cambió. Cuando estalló, bueno, cambió y de una manera significativa, porque recuerden que incluso Erdogan le compró a Rusia su sistema de defensa antimisiles S-400, que se considera uno de los más modernos del mundo, algo que enojó mucho a Estados Unidos. Y esa fue la respuesta de Erdogan al bloqueo por parte de Estados Unidos del suministro de ciertas armas a Turquía. Cuando se produce la intervención militar de Rusia en Ucrania, ustedes recordarán que en un primer momento Erdogan reaccionó a favor de Ucrania. Sin embargo, un tiempecito después, Turquía se declara neutral y acusa a sus aliados de la OTAN de dar unos pasos temerarios, de provocar a Rusia con el suministro de armas a Ucrania. Se negó a sumarse a las sanciones y comenzó a promover un acuerdo para ponerle fin a la guerra. Y así justificó Erdogan un mayor acercamiento a Rusia.
y aprovechó una coyuntura a su favor, porque las empresas, como consecuencia de las sanciones, las empresas occidentales comenzaron a retirarse de Rusia. Ese espacio, en cierta medida, fue llenado por empresas turcas. Muchas empresas de Rusia se establecieron en Turquía para facilitar las exportaciones rusas, obviando las sanciones. Hubo inversiones rusas en Turquía y muchas inversiones turcas en Rusia. Y se llegaron a acuerdos importantes en el área energética, un acuerdo para desarrollar una planta nuclear. Rusia transfirió unos 20.000 millones de dólares para ese proyecto. Se acordó convertir a Turquía en una especie de hub energético, aprovechando el tema que se suscitó por las sanciones contra los recursos energéticos de Rusia. Y bueno, ahí se establecieron unas relaciones altamente provechosas para Turquía, cuya economía estaba atravesando por momentos difíciles. Recuerden ustedes que la moneda turca se devaluó y la inflación llegó a alcanzar hasta el 80%, sobrepasó el 80%. Y ese apoyo, ese intercambio con Rusia que facilitó esa coyuntura fue muy útil para Erdogan, que además de eso consiguió un recorte en el precio del gas suministrado por Rusia y un acuerdo de suministro de los granos, aquel acuerdo con Ucrania que le daba acceso a Turquía a los granos ucranianos, evitando así un problema, una crisis alimentaria en Turquía, que podía amenazar la reelección de Erdogan. Y aquello, bueno, pues fue realmente una maniobra interesante, aprovechando Turquía el papel, su condición geográfica excepcional, las necesidades de Rusia, obteniendo unas ventajas ahí considerables para su país. Bueno, pues Rusia de alguna forma ayudó a Erdogan a retener el poder, porque esos intercambios, en un momento en el que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, apostó por la derrota de Erdogan en las elecciones, ese espaldarazo fue importante. Recuerden ustedes que Erdogan incluso llegó a decir que el jefe de campaña de la oposición era el embajador de Estados Unidos en Turquía. No querían a Erdogan. Pero Erdogan, a pesar de que tenía una situación un poco complicada ahí, como consecuencia del terremoto, se las ingenió para vencer a su oponente. No fue por un margen muy grande, pero de todos modos fue una victoria política importante. Ahora, después de ese triunfo, y tomando en consideración la importancia de Turquía para Rusia y el interés del bloque occidental de la OTAN de atraer más a su redil al señor Erdogan, Erdogan hace una nueva maniobra para conseguir concesiones a cambio de permitir el ingreso de Suecia a la OTAN y para conseguir también un compromiso por parte de la Unión Europea de reiniciar el proceso de aceptación de Turquía en la Unión Europea. Suecia se compromete a impulsar, a apoyar a Turquía en esas pretensiones. Parece que ha recibido alguna oferta un tanto vaga, pero de todos modos, desde el punto de vista político, para Erdogan, aunque un tanto aérea la promesa,
desde el punto de vista político es un gran triunfo. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición turca, su principal bandera era la promesa de un trato distinto, de un trato más amable a Turquía de cara a sus aspiraciones de convertirse en un miembro pleno de la Unión Europea, y que eso se conseguiría con la derrota en las urnas de Erdogan. Y ahora, bueno, pues él hace suya esa bandera y tiene ahí una concesión una concesión específica que él puede exhibir dentro de Turquía. Pero además de eso, también antes de esa decisión recibió varias llamadas en distintas ocasiones del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos le prometió el suministro de aquellas armas que Turquía quería, incluyendo los F-16, y además de eso, pues ha conseguido promesas de respaldo económico. Por tanto, el señor Erdogan, pues, lo que ha hecho es negociar su validación, su anuencia a la incorporación de Suecia en el bloque militar. Algo que era necesario, que necesitaba Estados Unidos y el bloque de la OTAN, porque querían exhibir eso como un logro de este último encuentro en el marco de esa situación que se registra actualmente en Ucrania, en el marco de la guerra en Ucrania. Y bueno, pues esa es otra maniobra del señor Erdogan. Todavía no hay nada concreto porque eso pasa por una aprobación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN en el Parlamento turco, pero de todos modos ya hay un paso concreto que ha dado el gobierno de Turquía, que además, previo a la reunión de la OTAN, se mostró partidario de la incorporación de Ucrania al bloque militar. También hizo un acuerdo con Zelensky para el suministro de armas a Ucrania. Ya lo había hecho, porque recuerden ustedes que aquellos drones que utilizó al principio de la guerra Ucrania de manera muy efectiva contra Rusia, que todavía no tenía experiencia suficiente en la lucha contra este tipo de armamento, eso jugó un rol importante a favor de Ucrania. Y bueno, yo creo que aquí hay algunas cosas que todavía están por verse, porque hay mucha inquietud. El comportamiento de Erdogan está siendo estudiado cuidadosamente por Moscú, y veremos cuál será la respuesta que dará Vladimir Putin a ese giro del señor Erdogan. Los rusos siempre se toman su tiempo para reaccionar. Permítanme una pequeña pausa, en breve volvemos.